Un saludo muy cordial y fraterno, qué alegría que también las obras misionales pontificias en Venezuela eh, se pone en ese caminar conjunto, en esa sinodalidad, que no es otra cosa sino descubrir diversos aspectos que tiene nuestra vocación cristiana que nos hace discípulos y misioneros. Nos hemos acostumbrado en nuestros países latinoamericanos y también entre nosotros a ser receptores de la misión. Y por eso tenemos que agradecer tanto a quienes han venido en el pasado y todavía los tenemos pues en este presente de otras latitudes, de congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, de sacerdotes diocesanos de diversas nacionalidades que han dejado una huella muy importante entre nosotros. Pero ese llamado que ya en Aparecida fue bastante fuerte al pedirnos que seamos discípulos misioneros y que el Papa Francisco desde la llegada pues a ejercer este ministerio petrino nos ha estado también insistiendo en esto. Estas iglesias nuestras, estas iglesias más jóvenes o con menos trayectoria pues de otras, representan en este momento pues casi la mitad del catolicismo mundial, sobre todo en nuestro continente latinoamericano. Y tenemos una obligación de apoyar, de devolver, de sentir que no solo hemos tenido la dicha de recibir pues, la fe gracias a quienes vinieron en diversos tiempos pues, anteriores y también en nuestro presente, sino que tenemos que comunicar lo que tenemos entre nosotros. Recordemos las parábolas pues, del Evangelio. Ese tesoro de la gracia, una vez que se descubre, pues hay que llamar a quienes están a nuestro alrededor, pues como la mujer que encuentra lo que se le había perdido y llama pues a sus amigas para celebrar que lo ha descubierto. Nosotros tenemos también que celebrar ese descubrimiento de esa fe que tenemos y que debemos manifestar a los demás. No es ninguna novedad. Si hay alguna experiencia interesante en este presente de la iglesia venezolana, he tenido la dicha con los distintos viajes al exterior, encontrarme con este éxodo que ha habido de tantos venezolanos, de millones de venezolanos al exterior, en que muchos de ellos son en cada una de esas comunidades de nuestro continente y en Europa los que animan la fe y los que a pesar de las dificultades que tiene todo el que va al exilio y sobre todo en circunstancias como la que vive pues el mundo actual de dificultad de conseguir papeles como debe ser, de trabajo, de vivienda, de escuela para sus hijos, en fin, todas las cosas de la vida cotidiana. Sin embargo, tienen tiempo, entusiasmo y alegría para participar en las comunidades donde están. Es un valor, esto nos indica que hubo una siembra y que esa siembra que a veces no hemos nosotros percibido o que tenemos a lo mejor hasta una mala imagen de no tener gente preparada, son en este momento una luz en medio de comunidades que tienen diversos tipos de problemas con respecto a la fe católica o ese envejecimiento que vemos en el antiguo continente. Bueno, qué bueno que ahondemos en esto y que este centro de formación misionera nos quiere preparar. Tenemos que preparar absolutamente para todo. No es tan fácil. Recordemos cómo le costó al apóstol Pedro pues descubrir que más allá de Jerusalén, que más allá de la gente de su propia etnia y de su propia cultura, también el Evangelio podía estar. Bueno, nosotros necesitamos hacerlo y llevarlo adelante. Gracias a Dios hemos tenido una experiencia mínima, si se quiere, en estos momentos, el que hay una presencia misionera de la iglesia venezolana en Mozambique, en un país tan lejano, no solo geográficamente,
sino culturalmente, en la lengua, en tantas cosas. Y allí, ese pequeñito grupo, porque es casi como una semilla de mostaza, diríamos, que está presente en aquella iglesia, está dando su fruto por la alegría que siente don Diamantino, el obispo de aquella diócesis en Mozambique, de la alegría del trabajo que realiza ese pequeño grupo de venezolanos. Pero tenemos también una responsabilidad misionera, es decir, salir de nosotros mismos dentro del país. Una experiencia nueva que está arrancando o está por arrancar, y es que el vicariato del Caroní, allá en la frontera con el Brasil, donde está la etnia pemona y donde hay, pues, por supuesto, criollos y mestizos que conforman este vicariato, pues ha sido confiado a la diócesis de San Cristóbal para llevar adelante un trabajo misionero en una zona o una región que es relativamente distinta o bastante distinta al resto de nuestra población venezolana. Y asumir cualquier responsabilidad de este tipo no es una tarea fácil e inmediata. Necesita preparación, como necesitamos prepararnos para todo. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que haber es una actitud de salida de nosotros. Y esa actitud de salida, pues, tiene que ser el recibir aquello donde vamos con alegría, con comprensión. Que no digamos, bueno, esta gente es distinta a nosotros, esto no es igual que lo que yo tengo. Bueno, pareciera que son minucias, pero no lo son, porque el que vayamos a cualquier sitio, y más si queremos ir como auténticos misioneros, como transmisores de la fe, lo primero que percibe la gente es si tenemos una sintonía, si tenemos una empatía, si no sentimos que vamos como maestros y que vamos como a imponer algo, sino sencillamente que vamos a compartir. Y a compartir para que la riqueza que podamos tener la llevemos adelante. Y eso es lo que es el auténtico sentido de la sinodalidad. Y esto no es solamente ver si hay alguno que otro que quiere ir, digamos, por su cuenta. La sinodalidad, la formación que requieren nuestras comunidades, pues es una responsabilidad de todos. Aún quedándose uno en su propio sitio, no siendo uno quien salga, tiene que tener una actitud distinta ante ello. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, ella es patrona de las misiones y nunca salió, digamos, ni de su pueblo ni de su monasterio, y sin embargo es patrona. ¿Por qué? Pues porque su oración, su quehacer estaba en función de quienes estaban trabajando en otras latitudes, en otras culturas muy distintas. Nosotros necesitamos una empatía mayor también con todo lo que es ese inmenso mundo que está debajo del Orinoco, al margen derecha del Orinoco, porque ahí tenemos una serie de etnias indígenas, tenemos una realidad que es bastante distinta del resto del país. Y no debemos pensar, bueno, eso se lo confiaron a una diócesis concreta y son ellos los que tienen que ver cómo se las arreglan. No, toda la iglesia venezolana, en todos y cada uno de sus sectores, necesitamos tenerlo. Tenemos que ser misioneros dentro de nuestra propia realidad. Salir de nosotros, ser iglesia en salida, no es otra cosa sino esa capacidad que tengamos de descubrir al otro donde está. No porque viene a nosotros, sino porque nosotros salimos en su búsqueda. Y salimos en su búsqueda no con un afán proselitista, no con querer aprovecharnos e imponer absolutamente nada, sino la calidez del Evangelio que se manifiesta en la oración, se manifiesta en el servicio y se manifiesta en esa cooperación que tiene que hacerse de forma comunitaria, que no puede ser en solitario, que sea una actitud que nos haga desde la familia, desde la parroquia, desde el movimiento,
desde cualquier instancia eclesial en la que estamos, conscientes de que forma parte de nuestra vida cristiana el ser misionero. Misionar, esa misión es salir, y esa salida de nosotros es lo que nos hace superar el egoísmo y nos hace ver, pero sobre todo tocar, palpar otras realidades que probablemente sean peores o al menos son distintas a las que nosotros tenemos. Por eso pues aplaudo de verdad esta hermosa iniciativa de las obras misionales pontificias en Venezuela para que sintamos que el trabajo misionero es parte de nuestro quehacer cotidiano y que no es algo marginal o algo que yo puedo escoger o dejar, sino que hay que verlo en ese conjunto, en esa sinodalidad que no es otra cosa, sino ese aprendizaje permanente de trabajo en conjunto, pero también de compartir esos valores en una dimensión que va más allá de nuestros propios intereses, de nuestras propias comodidades, de nuestra propia cultura, porque también más allá de nosotros mismos hay valores, hay virtudes en esa acera de enfrente, en esa acera de al lado, en esa puerta de al lado, como nos dice pues el Papa Francisco, también ahí hay virtud y también ahí hay santidad. Bueno, que el Señor y la Virgen bendiga esta hermosa iniciativa que echa a andar este centro misionero de las obras misionales pontificias de Venezuela y que nos dé muchos y santos misioneros y misioneras para bien y alegría de todos, que así sea.